A 40.000 kilómetros por hora, la atmósfera de la Tierra deja de ser ese manto protector que conoces y se transforma en una pared de granito sólido, una barrera invisible que está ahí, esperando para pulverizar cualquier cosa que no esté diseñada para soportar un impacto apocalíptico. No te engañes. Lo que estás viendo en las pantallas no es un aterrizaje, no es una llegada triunfal, es una colisión controlada. Es el momento en que una máquina de 10 toneladas, forjada en metal y composite, se convierte en un meteorito artificial atrapado en una trayectoria de impacto directo contra su propio planeta. Si el ángulo de entrada falla por una fracción de grado, si la física decide que hoy no es el día, estos 4 seres humanos dejarán de ser astronautas para convertirse en una nube de plasma y ceniza que se extinguirá en el cielo de la mañana antes de que nadie pueda siquiera parpadear. Olvídate de las películas. Olvídate de los aterrizajes suaves, del sonido de los neumáticos sobre el asfalto o del siseo de una turbina de avión. En el espacio no hay frenos, no hay reversa, no hay dar la vuelta si te has equivocado de camino. La física de la gravedad es un verdugo que no acepta súplicas. En este preciso instante, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están sentados en el corazón de una bala humana que se precipita hacia la Tierra, sabiendo que el vehículo que los transporta lleva una herida abierta, una debilidad estructural que la NASA, en su carrera contra el tiempo y el presupuesto, no pudo sanar. El funeral vikingo ha comenzado. Es el término técnico para la separación del módulo de servicio. Ese cilindro, que ha sido el corazón, los pulmones y el cerebro de la nave durante todo el viaje a la Luna, se desprende, se aparta, y en segundos se hunde en la atmósfera, donde el calor lo destruirá por completo. Es una despedida necesaria. Es el sacrificio del hogar que los mantuvo vivos para que la cápsula, la pequeña y claustrofóbica cabeza de la nave, pueda sobrevivir al fuego del reingreso. Pero al separarse, la cápsula Orión queda sola, desnuda, completamente expuesta a la furia de la física. Y es ahí, en ese instante de soledad mecánica, donde el terror se vuelve real. Porque ellos saben lo que hay debajo de sus asientos. Saben que el escudo térmico, esa torta de resina epoxi y fibra de vidrio llamada AFCOAT, que debe soportar 2800 grados Celsius, falló en las pruebas previas. Vieron los informes, vieron las fotografías de las grietas, vieron cómo el material, en lugar de erosionarse suavemente como dictaba la teoría, explotaba desde dentro, lanzando trozos de escudo al vacío como si el material estuviera luchando por deshacerse de sí mismo. La NASA no lo reparó. No podían. El tiempo se había agotado. La política había devorado el margen de seguridad. Así que ante la imposibilidad técnica de arreglar la herida, la agencia tomó la decisión más audaz, y quizás más aterradora, de toda la era espacial. Cambiaron el perfil de la trayectoria. Decidieron que no iban a entrar de frente al infierno. Iban a saltar sobre él. ¿Puedes imaginar la carga psicológica de estar sentado ahí dentro? Estás atrapado en un cubo de metal de 9 metros cúbicos, un espacio donde el aire huele a ozono y a sudor reciclado, sabiendo que la maniobra de reentrada que está a punto de ejecutarse es, en realidad, un acto de fe. Confías en que el cálculo de la trayectoria de salto, ese rebote sobre la atmósfera para enfriar el escudo, sea preciso. Pero ¿qué pasa si la densidad del aire en la alta atmósfera no es exactamente lo que el modelo predijo debido a una tormenta solar invisible? ¿Qué pasa si el escudo, ya debilitado, no soporta el primer golpe? En ese momento, el astronauta no es un héroe, es un pasajero de su propia suerte. Cada segundo que pasa, la gravedad terrestre los acelera más. Cada kilómetro de vacío que dejan atrás es energía cinética que se acumula. Están cargando un arma. La Tierra está cargando un arma contra ellos. Y ellos están allí, dentro de la recámara, esperando a que el martillo caiga. Y lo que más perturba, lo que hace que este momento sea diferente a cualquier otro en la historia del programa espacial, es la absoluta falta de opciones. Si esto sale mal, el mundo entero lo verá en directo, en alta definición, transmitido vía satélite a millones de televisores, mientras la cápsula se convierte en una estrella fugaz de metal fundido. No habrá misión abortada, no habrá reintentar en 5 minutos. Habrá un destello en el cielo azul,
un silencio de radio que se prolongará por siempre, y la constatación brutal de que por más que la NASA se esfuerce, la naturaleza tiene la última palabra. Pero esto es solo el preludio. El verdadero terror está en el cómo planean entrar. La física del reingreso en salto es una danza sobre el filo de una navaja donde el error de 1 milímetro, un simple grado de inclinación en el ángulo de ataque, significa la diferencia entre la gloria de un amerizaje y la aniquilación atómica. Los ingenieros han pasado años simulando esto en computadoras que son, efectivamente, el cerebro más potente que hemos construido, pero una computadora no siente el calor. Una computadora no sabe lo que es el miedo. Y es precisamente esa falta de empatía entre el código y la realidad física lo que mantiene a los astronautas en un estado de alerta que roza la locura. ¿Estás sintiendo la presión? Porque esto no es solo un vuelo. Es un choque de voluntades entre nuestra necesidad de explorar y la voluntad del universo de aplastar nuestra fragilidad. A medida que la velocidad aumenta, a medida que el vacío se convierte en atmósfera y la calma se convierte en caos, empezamos a entender que este viaje nunca fue sobre la Luna, fue sobre nosotros. Fue sobre nuestra capacidad de aceptar que la seguridad es una ilusión y que el progreso, el verdadero progreso, siempre se paga con sangre, fuego y una fe ciega en que los cálculos matemáticos no fallarán en el momento final. Estamos a segundos de la verdad. A 40.000 kilómetros por hora, la tecnología de la NASA se enfrenta a su prueba final. Y tú, que estás viendo esto, estás a punto de entender por qué la reentrada atmosférica de Artemis II no es un aterrizaje. Es el acto de supervivencia más extremo que hemos intentado jamás. El cielo no es tu techo, es un muro, y estamos a punto de chocar contra él. Prepárate, porque lo que viene ahora es el momento en que la ciencia termina y la lucha por sobrevivir comienza. ¿Tienes el valor de seguir mirando? Porque a partir de aquí, el error no está permitido, y el abismo nos está mirando de vuelta. Entrar en la atmósfera terrestre no es como aterrizar un avión en una pista asfaltada. Es el acto de ingeniería más brutal y preciso que existe. Olvida la palabra aterrizaje. Lo que está a punto de hacer la cápsula Orión es una cirugía a 40.000 kilómetros por hora. Para sobrevivir, la nave tiene que apuntar a un lugar que, desde la distancia lunar, parece invisible. Los ingenieros lo llaman el corredor de entrada. Es una franja de apenas unos pocos kilómetros de espesor en el borde de nuestra atmósfera. Imagina que intentas lanzar un grano de arena desde el centro de Madrid para que pase por el ojo de una aguja situada en París. Mientras tanto, tú como la aguja se mueven a velocidades supersónicas. Eso es el reingreso. Si el ángulo es 1 milímetro más bajo, la nave se hunde, el escudo térmico colapsa bajo la presión mecánica y te conviertes en una estrella fugaz de metal fundido. Si el ángulo es 1 milímetro más alto, la nave no logra morder el aire, rebota hacia el espacio profundo y te pierdes en la inmensidad, condenado a una muerte lenta y gélida. No hay una segunda oportunidad. No hay correcciones de rumbo. Es un disparo único, un tiro de francotirador cósmico. El sistema de navegación de Orión se ilumina en un verde esperanzador. Todo está nominal. Los sistemas de guía inercial calculan la trayectoria. Los propulsores de maniobra dan pequeños toques secos. Pum, 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 ajustando el morro de la nave. Los astronautas, atrapados en sus asientos, miran las pantallas. La Tierra es ahora una esfera masiva, un mundo de nubes y océanos que se abalanza sobre ellos. El sistema de control de vuelo, la computadora más sofisticada jamás enviada a la Luna, les dice que están en el centro del pasillo de entrada. El alivio es palpable. El estrés acumulado durante los días de viaje parece evaporarse. El cálculo es perfecto. Están en la ruta óptima para que el escudo térmico, con todas sus grietas y su historia de fallos, pueda realizar el salto sobre la atmósfera y sobrevivir. Es una victoria de la matemática. La tensión cae. Se preparan para el salto. Pero el espacio, esa entidad que nunca perdona, tiene un as bajo la manga. Unos minutos antes del impacto, los sensores de clima espacial en la Tierra detectan una anomalía. Una ráfaga de viento solar, una onda de choque de partículas cargadas que no estaba en el pronóstico de 24 horas,
acaba de golpear las capas altas de nuestra atmósfera. Esto no es un peligro mortal para la Tierra, pero para una cápsula de reentrada es una catástrofe. La onda de choque solar ha hinchado la alta atmósfera. Ha hecho que el aire sea ligeramente más denso de lo que los modelos de vuelo habían previsto hace apenas una hora. La atmósfera ha cambiado de forma. El corredor de entrada se ha movido. La computadora de vuelo de Orión, que se basa en los modelos de densidad atmosférica previos, no tiene forma de saber que el entorno ha cambiado hasta que lo golpea. La nave, guiada por un software que ahora es obsoleto, se dirige hacia un punto donde el aire es más denso de lo esperado. Si no corrigen, el ángulo será demasiado profundo. La nave se va a estrellar contra la atmósfera en lugar de rebotar. El escudo térmico, con sus cicatrices, va a recibir un golpe de presión mecánica que está diseñado para soportar. El silencio en la cabina es absoluto, pero los monitores estallan en una sinfonía de advertencias ámbar. Error de trayectoria. Divergencia de densidad. La computadora intenta ajustar los alerones, intenta disparar los propulsores, pero la deriva es demasiado rápida. El sistema automático se bloquea. Se produce un hiccup, un segundo de indecisión algorítmica donde la nave empieza a desestabilizarse. La Orión se tambalea, se inclina. El ángulo de reentrada está cayendo hacia el lado peligroso del corredor. Reed Wiseman mira la pantalla. La computadora le está dando una lectura de emergencia. Tiene segundos, apenas segundos para decidir. ¿Confía en la máquina que está entrando en pánico o toma el control manual de una cápsula que se mueve a la velocidad de un proyectil hipersónico? Es el momento de la verdad. Si toma el control manual y corrige, ¿tendrá la sensibilidad necesaria para no pasarse y disparar la nave hacia el espacio profundo? ¿O acaso el ajuste manual será aún peor? La sala de control en Houston está a oscuras, solo iluminada por las luces de los monitores. Los ingenieros ven la telemetría desviándose. El director de vuelo está en pie, los puños cerrados. Saben lo que está pasando, pero no pueden hacer nada. La velocidad de la luz los separa de la salvación. Reed Wiseman apaga el sistema automático, toma el mando. Su mano, envuelta en el guante presurizado, se agarra a la palanca. Siente la vibración de la nave, una vibración que ninguna computadora puede interpretar correctamente porque es el sonido de una máquina luchando contra su propia destrucción. Siente la inercia, siente cómo la cápsula quiere girar sobre su eje. La tensión es tan absoluta que el aire en la cabina se siente denso como el plomo. Él tiene que compensar, tiene que hacer que la nave sienta la atmósfera, que pruebe el aire antes de que el fuego se desate. Mueve la palanca 1 milímetro a la derecha. Un toque. Otro toque. Cada movimiento es un disparo a la ruleta rusa. Si se pasa, mueren. Si se queda corto, mueren. La gravedad empieza a golpearles. 2 GS. 3 GS. 4 GS. El pecho se les aplasta. El aliento se les corta. La visión empieza a estrecharse. Y entonces ocurre el primer contacto. El plasma. Afuera, la negrura del espacio se convierte en un infierno de luz blanca, violeta y naranja. El ruido es un rugido de tren de carga que está descarrilando sobre sus cabezas. Es una vibración que recorre los asientos, las correas, los huesos. Y justo en el pico de la presión, cuando la nave debería estar realizando el salto aerodinámico perfecto, el sistema de navegación falla. Los datos de altitud se pierden en medio de la estática del plasma. El sensor principal se apaga. Están volando a ciegas en un mar de fuego de 3000 grados. Reed Wiseman ya no está pilotando. Está sintiendo el vuelo. Está guiando la cápsula a través del plasma, confiando en su instinto, confiando en que el escudo térmico, a pesar de sus grietas, mantendrá la integridad por 1 minuto más. El interior de la cápsula es un horno. El sudor les corre por los ojos, pero no pueden limpiarse. Están atados, inmovilizados, convertidos en parte de la máquina. El ruido es tan fuerte que si alguien gritara a su lado, no lo escucharían. Están en el epicentro de la mayor violencia que el ser humano puede crear sin una bomba nuclear. Y entonces, el salto.
La cápsula Orión rebota. Sienten una aceleración hacia arriba, una pérdida de presión repentina mientras la nave sale de la atmósfera superior. Es el momento en que la física decide si les da una oportunidad más. Durante 120 segundos, mientras la cápsula navega por el vacío, el calor radia desde el escudo. El interior se enfría, pero el terror permanece. Porque ahora viene la parte final, la segunda entrada, la inmersión definitiva. No tienen combustible para corregir si el salto fue insuficiente. No tienen forma de saber si el escudo ha resistido la primera carga o si se está desmoronando en este preciso instante. Están cayendo hacia la segunda entrada. El rugido vuelve. Es más fuerte, más violento, más desesperado. La cápsula se sacude como si estuviera siendo golpeada por gigantes invisibles. La temperatura sube por encima de lo que el escudo debería soportar. Las alarmas de estructural parpadean en rojo brillante. ¿Están vivos? ¿Se está desintegrando la nave? El ruido es tan insoportable que es imposible distinguir entre una vibración normal y el sonido del metal cediendo. Y es en ese instante, en medio de ese rugido que promete la muerte, donde la radio muere. El apagón de plasma. El silencio llega como un martillazo. La telemetría se corta. La voz de Houston se pierde en la estática. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están en oscuridad total, dentro de un horno de metal, en caída libre hacia un océano que aún no pueden ver, completamente aislados de la humanidad. El ruido de fuera es el sonido de su propia supervivencia siendo puesta a prueba. Si el escudo falla ahora, nadie lo sabrá. No habrá un grito, solo el fuego. Es una tortura de 10 minutos que parece una vida entera. Están atrapados en un ataúd que cae del cielo, sin saber si el escudo que los separa del infierno sigue entero o si es solo un montón de cenizas volando a velocidad hipersónica. El terror es absoluto. El control es inexistente. Solo queda la física. Solo queda el escudo. Y solo queda la esperanza de que, al otro lado de este fuego, les esté esperando el mar. Prepárate, porque lo que viene ahora es el momento más solitario de la historia espacial. El momento en que la tecnología calla, la humanidad se desvanece y solo queda el hombre, frente a frente con el vacío. Prepárate para el silencio más largo de tu vida. Prepárate para el impacto, porque después de esto, ya nada será igual. Entras en la zona de muerte. No hay aviso, no hay cuenta atrás. La atmósfera terrestre, que debería ser nuestra salvación, se convierte en un verdugo. A 40.000 kilómetros por hora, el aire se ioniza y se transforma en una sopa de electrones excitados. Un plasma que no solo brilla con una intensidad cegadora, sino que corta el espectro electromagnético. La radio muere. La telemetría se congela. El mundo entero, ese enjambre de ingenieros, científicos y familias que aguardan en Houston, pierde toda conexión con la cápsula. Se hace el silencio. Pero no es el silencio de la paz. Es el silencio de la incertidumbre más absoluta. Es el apagón de plasma. Y en ese instante, el mundo exterior deja de existir. Para los astronautas dentro de Orión, el apagón no es un evento técnico. Es una experiencia religiosa de terror. Estás encerrado en una caja de titanio que está siendo martillada por una fuerza invisible. El rugido es tan intenso que tus oídos, incapaces de procesar tanta energía, empiezan a jugar contigo. Escuchas crujidos. El metal de la estructura se expande y se contrae bajo un estrés térmico que desafía la lógica. ¿Es eso el escudo térmico agrietándose? ¿Es una viga estructural que se está doblando bajo la presión? ¿O es simplemente el ruido de la propia atmósfera intentando entrar a la fuerza? No puedes saberlo. No tienes acceso a los datos. Estás volando a ciegas en un tornado de fuego, confiando ciegamente en que el diseño de los ingenieros aguantará un segundo más. Y luego llega el ruido. Un sonido que nunca escucharás en una simulación terrestre. Es un chirrido agudo, metálico y constante, como si alguien estuviera lijando el exterior de la nave con una herramienta de diamante. Es el sonido de la fricción hipersónica. Es el sonido de la muerte rozando la escotilla. Tu mente intenta buscar un patrón,
algo lógico a lo que aferrarse, pero solo encuentra caos. Estás atado a tu asiento, con el pecho aplastado por fuerzas que no trasliegas que te impiden moverte, obligado a escuchar cómo el universo entero intenta arrancar el revestimiento de tu casa mientras tú, impotente, solo puedes esperar. La soledad es física. Es una presión en el pecho que no tiene nada que ver con la aceleración. Es la soledad del náufrago que sabe que, en este preciso segundo, está fuera de la existencia para cualquier otro ser humano. Houston no está escuchando. Tu familia no está orando. Para el resto de la humanidad, Orión es solo una mancha de calor en un radar que ha perdido la señal. Si la cápsula se desintegra en este preciso instante, el mundo no se enteraría hasta que las piezas alcanzaran el suelo. No hay grito, no hay despedida, no hay un mensaje final, solo el fuego. Es un estado de indefensión total que rompe a los mejores. Incluso con todo su entrenamiento, incluso con años de simulacros para emergencias, no puedes entrenar para esto. No puedes entrenar para la sensación de ser una mota de polvo en medio de una tormenta atómica. Los astronautas ven destellos de luz a través de las pequeñas ventanas reforzadas. El plasma bailando en colores que no deberían existir. Una danza violenta de violetas, blancos y naranjas eléctricos que iluminan el interior de la cabina con una luz de ultratumba. Es hermoso, sí. Es la belleza más pura y aterradora que un ser humano puede contemplar. Pero es una belleza que sabe a ceniza. Porque mientras admiran ese fuego, saben que el escudo térmico, con sus grietas ocultas, está siendo puesto a prueba. Cada segundo que pasa, cada centímetro que la cápsula se adentra en la atmósfera, es un segundo más cerca del fallo catastrófico. Y en ese túnel de oscuridad comunicativa, la imaginación se vuelve el enemigo. Empiezas a visualizar la grieta en el AFCOAT. Empiezas a imaginarte el plasma filtrándose por el borde de la escotilla. Empiezas a oler ese rastro químico del que advirtieron los técnicos. Un olor que ahora, bajo el estrés y el calor, parece impregnar cada molécula de aire que respiras. ¿Es real? ¿O es tu cerebro, privado de oxígeno y bajo una presión psicológica inmensa, jugando contigo? El tiempo se dilata. 10 minutos parecen horas. El zumbido de los sistemas internos se vuelve un mantra desesperado. Mantente vivo, mantente vivo, mantente vivo. La computadora de vuelo, ese cerebro frío y ajeno a todo miedo, sigue corrigiendo la trayectoria. El software ignora el terror, ignora el escudo agrietado, simplemente calcula, ajusta, responde. Mientras Reed, Víctor, Cristina y Jeremy intentan mantener el pulso bajo, el software, ajeno a la tragedia que podría estar a punto de ocurrir, sigue cumpliendo su mandato: salvar la nave. Esta es la desconexión total. El ser humano sufre, tiembla y espera el impacto, mientras la máquina, con una indiferencia absoluta, sigue trabajando. La tecnología es, en este momento, tanto nuestra salvadora como nuestra verdugo. Porque si la computadora decide que la trayectoria es correcta, si decide que el escudo está aguantando, ellos vivirán. Pero si el software interpreta mal un dato, si el error acumulado por el escudo térmico hace que la computadora vea una situación que no existe y ejecute una maniobra equivocada, entonces la máquina habrá sellado su destino. No tienes control, no tienes voz, no tienes salida. Estás en el centro del huracán cósmico. Y lo único que puedes hacer es esperar a que el ruido disminuya, a que la presión en el pecho ceda y a que de repente la radio vuelva a estallar en estática. Porque cuando la señal regresa, cuando la voz de Houston dice: Orión, aquí Houston, recibimos telemetría, ¿nos recibís?, es como si volvieras a nacer. Es el sonido de la vuelta a la realidad. Es el sonido de la supervivencia. Pero el precio de ese retorno es inmenso. Porque ahora, cuando la radio vuelva a funcionar, los astronautas sabrán algo que no sabían antes de entrar en el túnel. Sabrán que su propia tecnología, la que se supone que los protege, es un sistema que vive al borde de la navaja. Sabrán que el escudo que los trajo de vuelta es una cicatriz química. Sabrán que, para llegar a casa,
Han tenido que aceptar un nivel de peligro que nunca antes habíamos admitido como normal. Esta es la lección de la ceguera. El espacio profundo no te enseña sobre la luna, te enseña sobre la fragilidad de tus propias herramientas. Te enseña que por mucha matemática que pongas sobre la mesa, siempre habrá un factor de azar que no puedes controlar. Pero aún no ha terminado, porque después de la oscuridad, después de haber sobrevivido a la ceguera del plasma, viene el golpe final. Viene la gravedad. Viene el agua. Viene la tortura del cuerpo que se ha olvidado de vivir en este planeta. Prepárate, porque la reentrada ha terminado, pero la lucha por la supervivencia de la tripulación apenas está comenzando. La cápsula ha sobrevivido al infierno, pero ¿sobrevivirá la tripulación al impacto contra el Pacífico? Vamos a ver por qué este último segundo es, de hecho, el más peligroso de toda la historia de la misión. Vamos a ver cómo la biología humana se rompe cuando la gravedad nos reclama. Prepárate, porque el regreso a casa es el lugar donde los héroes finalmente descubren lo que significa ser humano. No te engañes, el amerizaje no es el final. El impacto contra el agua es solo el comienzo de la verdadera tortura. Cuando la cápsula Orión golpea el Pacífico, no se siente como un barco tocando el mar. Se siente como si un edificio de 10 pisos se desplomara sobre una superficie de piedra. Es un golpe seco, brutal, que recorre la estructura metálica de la nave como una descarga eléctrica, golpeando directamente los huesos de los astronautas. Tras 10 días de ingravidez, donde tus vértebras se han relajado, donde tus músculos se han vuelto laxos y tu cerebro ha olvidado el concepto de peso, ese golpe es una dosis de realidad violenta. La gravedad, que durante más de una semana fue solo un recuerdo borroso en sus mentes, regresa de golpe para recordarte a quién perteneces. Estás en casa, pero el precio de la entrada es una sacudida que te deja sin aliento. Pero la peor parte, el verdadero escenario de terror técnico, ocurre segundos después. Los ingenieros de la NASA lo llaman la posición Stable 2. Es el escenario en el que la cápsula, tras el golpe contra el agua, se voltea. Orión está diseñada para ser pesada en la base, para flotar en posición vertical, pero las corrientes del océano son caprichosas. Una ola mal calculada, un ángulo de impacto desafortunado, y te encuentras flotando boca abajo en la oscuridad total. No puedes ver, no puedes moverte. Estás atado a tus correas de seguridad, colgando como un péndulo humano en mitad de un ataúd de metal que se balancea violentamente con el oleaje. El aire se vuelve denso, el calor del escudo térmico que sigue ardiendo fuera empieza a calentar el interior, y el sistema de ventilación lucha por no atascarse. Es la claustrofobia absoluta. Estás encerrado en una lata de metal en mitad del océano, sin saber si la nave se mantiene a flote o si el agua está empezando a filtrarse por algún sello que el impacto logró desgarrar. Y mientras esperas a que los sistemas de flotabilidad enderecen la nave, mientras tu cerebro lucha contra el mareo más violento de tu vida, ocurre el segundo acto de esta pesadilla, la barrera química. Los equipos de rescate de la Marina de los Estados Unidos se acercan, sí, pero no pueden abrir la escotilla. No pueden simplemente llegar y sacarte, porque el exterior de la cápsula Orión es ahora mismo una zona de guerra química. Los motores de control de actitud que usaron para orientarse en el vacío han dejado un rastro de hidracina y tetróxido de nitrógeno. Estos son propulsores hipergólicos, extremadamente eficaces en el espacio, pero profundamente tóxicos en la atmósfera. Un solo gramo de estos gases en el interior de la cabina, tras una misión de 10 días donde los pulmones ya están debilitados por el aire reciclado, podría matar a la tripulación en minutos. Así que, allí estás, atrapado. Escuchas los helicópteros sobre tu cabeza. Sientes los golpes metálicos de los buzos contra el casco. Oyes las comunicaciones por radio. Pero no puedes salir. Tienes que esperar. Tienes que respirar el aire de tu propio miedo, mientras los equipos de rescate rocían la nave con agentes neutralizantes. Es una tortura de espera que dura una eternidad. Cada segundo que pasas ahí dentro es un segundo en el que tu cerebro lucha por no colapsar. Tu oído interno,
descalibrado por la falta de gravedad, le grita a tu cerebro: nos estamos moviendo, estamos cayendo, estamos mareados. Y tu cerebro, incapaz de procesar el balanceo del mar después de 10 días de calma espacial, responde con una náusea tan feroz, tan incontrolable, que tus ojos ven manchas negras. El rescate no es un rescate, es una operación de contención de riesgos. Y entonces, finalmente, el sonido del sello de presión rompiéndose. La escotilla se abre. Y no es solo aire fresco lo que entra, es una explosión sensorial. Tras 10 días de silencio absoluto, de ruido blanco artificial, de luz LED constante y de un entorno estéril y controlado, la realidad de la Tierra te asalta como un golpe. El ruido de los motores de los helicópteros es ensordecedor. El olor a salitre, a combustible marino, a vida orgánica que pudre y florece al mismo tiempo, te golpea las mucosas. La luz del sol, una luz que no ha sido filtrada por capas de plástico y metal, es tan brillante que te quema los ojos aunque lleves viseras. Es una sobrecarga sensorial tan masiva que el cerebro de un astronauta, en ese momento de fragilidad extrema, es incapaz de filtrar la información. Es el choque. Es el momento en que se dan cuenta de que, aunque hayan sobrevivido al vacío, la Tierra ya no es un lugar que puedan consumir normalmente. Cuando finalmente son extraídos de la cápsula, no salen caminando. Son sacados en camillas. Sus piernas, que han perdido masa ósea y tono muscular, no pueden soportar el peso de un planeta que de repente se siente 3 veces más pesado de lo que recordaban. La gravedad es un verdugo que te recuerda que, aunque hayas tocado las estrellas, sigues perteneciendo a este suelo. Y mientras los médicos corren para estabilizar su presión arterial, mientras les inyectan sueros que intentan convencer a sus corazones de que no están a punto de detenerse, los astronautas miran a su alrededor con ojos vacíos. Han visto la verdad. Han visto que la tecnología es solo un hilo de seda. Han visto que la seguridad es solo una ilusión. Y al ver los rostros de los rescatistas, los rostros de sus familias que los observan desde la distancia, el astronauta comprende algo que nadie más en este planeta puede entender. Ha regresado de un lugar donde el ser humano no debería estar. Ha regresado con el vacío en la sangre. Y lo que nadie te dice, lo que la NASA guarda en los informes confidenciales de salud post-misión, es que este momento de extracción es el más peligroso de todos. Porque es el momento en que el trauma se vuelve real. Es el momento en que la barrera entre el espacio y la Tierra se rompe y todos los miedos, toda la adrenalina, todo el horror de la reentrada y todo el peso de la gravedad caen sobre ellos al mismo tiempo. Es un colapso físico y psicológico que pone a prueba la estructura misma de la voluntad humana. ¿Por qué forzamos a nuestra especie a esto? ¿Por qué ponemos a nuestros mejores hombres y mujeres en esta situación donde su propio cuerpo, su propia casa, intenta destruirlos al volver? Porque es la única forma de aprender el precio de la libertad cósmica. Porque después de este impacto, después de sentir cómo la Tierra te intenta triturar, ya no hay vuelta atrás. La ignorancia ha desaparecido. Y lo que queda es la confirmación de que somos una especie que ha decidido jugar en las grandes ligas del universo, aunque el precio sea tener que reconstruir nuestra propia biología desde las cenizas. Estamos a punto de ver el resultado final de este experimento. La revelación de la realidad que trajeron de vuelta. Porque el espacio no es solo un lugar que visitas, es un lugar que te marca. Y la marca que traen en sus células y en sus mentes es la prueba definitiva de que nuestro futuro no está aquí abajo. Pero, ¿estamos dispuestos a pagar este precio para siempre? Prepárate, porque la conclusión de este viaje nos obligará a replantearnos nuestra propia existencia. Cuando la escotilla de Orión se abre, cuando el aire salado y húmedo del Pacífico inunda la cápsula y los astronautas ven finalmente el rostro de sus seres queridos a través de los cristales de las ventanillas, el mundo celebra. Las cámaras transmiten el alivio. Los titulares hablan de un éxito sin precedentes. Todo parece, a ojos del público, un final feliz. Pero hay un silencio que se instala en el equipo médico, en los directores de vuelo de la NASA y, sobre todo, en la mirada de los 4 astronautas, que nos cuenta una historia radicalmente distinta.
No han regresado siendo los mismos. Han regresado con una fractura en la psique que ningún protocolo de rehabilitación puede sanar. Porque el espacio no es un lugar al que vas de visita y vuelves como si nada hubiera pasado. El espacio es un agente mutagénico, tanto para el ADN como para el alma. Al mirar a los astronautas en la cubierta del barco, no ves a los hombres y mujeres que despegaron hace 10 días. Ves a 4 seres humanos que han estado en contacto con una escala de tiempo y espacio que hace que nuestra civilización parezca un parpadeo insignificante. Han experimentado el Overview Effect, ese choque cognitivo de ver la Tierra como una mota de polvo azul. Pero lo han experimentado con el peso de la muerte pisándoles los talones. Han visto la cara oculta de la Luna, han sentido el frío del vacío y han sobrevivido a la violencia del reingreso. Y lo que han traído de vuelta no es solo ciencia, es el peso del abismo. La NASA sabe que esto es solo el principio. Los datos que han recopilado, los niveles de daño celular, la atrofia ósea, el colapso del sistema inmunitario y, sobre todo, el trauma psicológico de la soledad absoluta, son la hoja de ruta para la verdadera ambición humana: Marte. Pero aquí es donde la realidad nos golpea con una brutalidad que nos deja sin aliento. Si 10 días en una cápsula nos han llevado al límite de la fragilidad física y mental, ¿qué demonios esperamos encontrar en un viaje de 9 meses hacia el planeta rojo? Estamos en una encrucijada existencial. La ciencia ya nos ha dado el veredicto. Nuestra biología es incompatible con el espacio profundo. Nuestros huesos, nuestros pulmones, nuestra vista y nuestra cordura están diseñados para una gravedad de 1 G y una magnetosfera protectora. Al intentar abandonar la cuna, estamos forzando a la naturaleza a una guerra que en el corto plazo parece imposible de ganar. Y, sin embargo, a pesar de que el informe médico de Artemis II nos dice que estamos rotos al volver, el programa continúa, porque la humanidad, en su esencia más terca, ha decidido que el precio de esta avería biológica es un pago necesario. No estamos construyendo naves para ser cómodas. No estamos diseñando bases para ser seguras. Estamos construyendo un camino hacia la inmortalidad de nuestra especie, aceptando que para dar el siguiente paso en la evolución, tendremos que dejar de ser los humanos que siempre hemos sido. Artemis II no fue una misión de turismo lunar. Fue un experimento de resiliencia. Fue la confirmación de que podemos ser golpeados por la radiación, zarandeados por la gravedad y aislados en el silencio total, y aún así, mantener la llama de nuestra conciencia encendida. Hemos demostrado que el ser humano tiene una capacidad de recuperación que supera a cualquier algoritmo o cualquier escudo de titanio. Pero el mensaje final que nos dejan los astronautas al pisar tierra firme es quizás el más perturbador de todos. El espacio no nos espera con los brazos abiertos. El espacio es un entorno que exige todo de nosotros. Exige nuestra salud. Exige nuestros años de vida. Exige nuestra estabilidad mental y exige nuestra absoluta entrega. Y lo hacemos porque muy en el fondo, todos sabemos que si nos quedamos aquí, si nos negamos a arriesgarnos, si nos negamos a pagar el peaje de la sangre y el fuego, estamos condenados a extinguirnos en esta pequeña joya azul. Cuando mires a la Luna esta noche, no la veas como un satélite pasivo. Mírala como el lugar donde hemos empezado a construir nuestra salida hacia la eternidad. Estos 4 astronautas no solo sobrevivieron al reingreso, han validado el mapa que nos llevará a todos a las estrellas. El miedo al vacío, el terror al silencio, la agonía de la reentrada. Todo eso ha sido el precio de la entrada. La odisea no ha terminado. De hecho, tras este regreso, la verdadera historia de la humanidad comienza a escribirse en serio. Hemos dejado de ser inquilinos de la Tierra para convertirnos en arquitectos del cosmos. La gravedad ya no es una cárcel, es nuestra catapulta. Y aunque el costo sea nuestra propia fragilidad, nuestra propia carne y nuestros propios días, hemos decidido que el futuro no es un lugar al que esperamos llegar. Es un lugar que estamos construyendo, paso a paso, vuelo a vuelo, a través de la inmensidad. Bienvenido a la era de la humanidad interplanetaria. La puerta está abierta, y ahora que sabes lo que cuesta cruzarla, ahora que conoces el precio del fuego y el peso de la soledad,
La pregunta ya no es si podremos llegar a Marte. La pregunta es, ¿estás listo para ver cómo lo conseguimos? Porque después de Artemis 2, el cielo ya nunca volverá a ser un techo. Es, finalmente, nuestra casa. Y la historia de nuestra especie, la historia real, acaba de empezar.